que las cosas no marchen bien y se caiga el mundo. Va a ser un gustazo poder estar aquí, disfrutar de este ambiente, de esta cordialidad, de esta buena sensación espiritual. Me acompaña hoy mi familia, mi esposa Olga y mis hijos Daniel y David. Están aquí conmigo. Entonces, allá están sentados atrás. Como ven, todos nos peinamos diferente, los cuatro. Ninguno nos peinamos igual. Pero estamos contentos, estamos felices de poder estar aquí con ustedes. Ahora, en esta celebración del Día del Padre, y permítanme que me sienta yo así, pero yo me siento en casa. Me siento en casa, de veras, en estos poquito más de 4 años que tenemos de conocernos, pues ya me siento muy metido en el ambiente de esta congregación, de esta casa espiritual. Pero como sé que aquí el tiempo apremia, yo le voy a pedir a todos aquellos que son padres de familia y los que son candidatos a ser padres de familia, o sea, todos los jóvenes, que pongan su mano derecha en el corazón y levanten la mano izquierda al cielo. ¿Sí? Todos aquellos que son padres. Ahora, todas aquellas mujeres que son jefas de familia también, que por diferentes circunstancias les ha correspondido llevar este compromiso y esta responsabilidad a cuestas. Y repita después de mí: Jehová Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en tu casa espiritual. Yo sé que tienes reservado para mí una palabra muy especial que yo necesitaba, que en este tiempo transformará mi vida. Yo declaro que estoy listo, dispuesto a recibir de parte tuya esta paliza espiritual que tanta falta me hacía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya lo dijo. Una muy buena, soberana y celestial paliza espiritual es la que hemos de recibir el día de hoy. Ahora, ¿a quién le gusta meterse en la vida de los demás? Miren, Saltillo ya todos hubieran dicho amén, gloria a Dios. De veras, pero gloria a Dios, porque aquí no. Pero va a ser muy necesario que nos metamos en la vida de alguien. ¿Qué le parece? Gloria a Dios por su sinceridad, hermanita. Vamos. Ahora resulta que aquí no, nomás fuera. Pero es importante que hoy nos ocupemos de la vida de unos personajes de la palabra de Dios que van a enseñarnos mucho, van a marcarnos. Siempre hablamos de papá como el protector de la casa, el vigilante, el proveedor, el responsable, pero hay un área también que no debemos de olvidar: la figura sacerdotal del padre de familia, que juega un papel muy importante. La figura sacerdotal, y a nosotros que conocemos de la palabra de Dios, es algo que no debe estar fuera de nuestra percepción para poder siempre considerarla como esa figura importante y trascendental, porque nosotros los padres somos multiplicadores de acciones, porque dependiendo cómo yo viva, dependiendo de cómo yo lo haga, usted lo vio en el video, así como yo sea. Hay quien dice que no se estudia para ser papá, no se estudia para ser papá, pero si hay escuela, y la escuela eres tú. Porque como tú vivas, como tú actúes, como tú te desempeñes, como tú hables, como tú te muevas, como tú trates a tu mujer, así, de esa misma manera se va a reflejar, y es la escuela que le estamos dando a los hijos que viven con nosotros. Así es que hay quien dice que no se estudia para ser papá. Yo digo que sí, inconscientemente estamos siendo escuela para los que viven cerca de nosotros. Pero mira, es muy importante que consideremos la vida de este personaje de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 7. Y nos vamos a ir al versículo 12. Esdras, capítulo 7, versículo 12, dice así la palabra del Señor. El emperador Artajerjes saluda a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley del Dios del cielo. He ordenado que todo israelita que se encuentra en el reino y que quiera irse a Jerusalén contigo pueda hacerlo, incluso si es levita o sacerdote, porque el rey y sus 7 consejeros te han enviado a estudiar la situación de Judea y Jerusalén. Conforme a la ley de tu Dios que tú tienes en la mano, lleva contigo la plata y el oro que el rey y sus consejeros ofrecen voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén.
y toda la plata y el oro que puedas conseguir está en todas las provincias de Babilonia, más los donativos que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan voluntariamente para que el templo de Dios en Jerusalén. Con este dinero deberás comprar becerros, carneros y corderos, junto con sus ofrendas de cereales y vino, para ofrecerlas sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Y nos vamos al versículo 25. Fíjense en el versículo 25 del mismo capítulo 7. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conozcan la ley de tu Dios. Y a los que no la conozcan, repite conmigo, y a los que no la conozcan, enséñaselas. Fíjate nada más, el rey Artajerjes dándole instrucciones a un sacerdote, a un escriba, a un conocedor de la ley. Un rey no directamente adorador de nuestro Dios, pero conocía toda la cultura y todos los antecedentes del pueblo de Israel. Antes, Ciro, rey de Babilonia, quien había tomado cautivo al pueblo de Israel, había dado también instrucciones a Zorobabel y a Josué para que fueran y levantaran altares y reconstruyeran el templo de Dios. El templo de Jehová estaba en ruinas. Entonces Darío le dio instrucciones a Zorobabel y le dijo: ve y reconstruye el templo nuevamente para que vuelva a tener su gloria y lo majestuoso que era. Y también levanta los altares para que empiecen a ofrecer sacrificio a tu Dios. Cuando Dios quiere que una empresa prospere, cuando Dios quiere que un plan se lleve a cabo, créeme que va a poner a tu disposición todo el poder político y financiero de un estado, como lo hizo con el imperio más poderoso de ese tiempo, que era el imperio babilónico. El imperio babilónico era el que había conquistado muchísimo territorio. Entonces ese imperio poderoso Dios lo utilizó para que otra vez esa simiente que había quedado del pueblo de Israel regresara y reconstruyera y levantara altares y reconstruyera el templo. Habían pasado, mis hermanos, 70 años de cautiverio. Una generación dura 40 años. En 70 años, muchos de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, quizás ya ancianos, habían muerto y había una nueva generación, la que estaba creciendo allí en Babilonia. De esa nueva generación hay un remanente que se va a la reconstrucción del templo. Pero hubo algo que sucedió en los tiempos en que Zorobabel y Josué habían ido a la reconstrucción. Ellos empezaron muy afanados, empezaron ese proyecto de una manera fabulosa, como cuando un recién convertido conoce lo que es la palabra de Dios y la quiere dar a conocer a todo mundo. Así llegó Zorobabel y toda la gente en la primera repatriación del pueblo judío a Jerusalén. Llegaron muy contentos, llegaron determinados a reconstruir, a levantar, a esforzarse, pero como siempre, hubo enemigos que se opusieron a la reconstrucción del templo. Hicieron que el rey volviera a mandar cartas para que la construcción se detuviera. Se detuvieron ellos 16 años, y dígame si es cierto o no. Cuando tú empiezas un trabajo, cuando empiezas a esforzarte, se te encomienda una tarea aquí en la iglesia y de repente alguien llega y te dice: oye, ya párale, ya déjale, no sigas. Habrá quien diga: ¿cómo que me voy a detener si esto Dios me lo dio y yo voy a seguir adelante y me voy a seguir esforzando? Pero habrá otras circunstancias en las que te haga decir: bueno, ¿ya no quieren que haga nada? No, pues ya no hago nada. Entonces me siento. Sí, siéntese. Bueno, me siento. Es lo que sucedió en ese tiempo con el pueblo de Israel. Cuando llegan las cartas para decir detengan la construcción del templo, se detuvieron y ya no quisieron continuar. Como sucede con muchos cristianos de repente, que en cualquier señal que recibes equivocada, dejas de hacer lo que en un tiempo Dios te dijo que hicieras. Es fácil estar cómodos, es fácil estar sentados, es delicioso no tener ningún compromiso. Ah, caray, ahora resulta
Es fabuloso estar en la cama. Es fabuloso no tener que trabajar más que los demás, ni leer más que los demás, ni orar más que los demás. Entonces, eso mismo hizo el pueblo de Israel. Se sentó y dijo, ok, si no quieren que trabaje, no trabajo. Pero Dios estaba esperando una reacción de ellos. Dios quería que tuvieran una iniciativa voluntaria. Se detuvieron solamente 16 años. Nada más. Se detuvieron 16 años, porque cada vez que venía alguien a decirle, hermano, ya levántate, ponte a trabajar otra vez, agárrate la pala, vamos a cargar ladrillo para reconstruir el templo, decían, no, no es tiempo. No, ¿para qué? Oye, hermano, ya fuiste a predicarle a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros. No, todavía no es tiempo, todavía no estoy preparado. No, ¿para qué? Déjame decirte una cosa. Gloria a Dios, porque cuando tú compartes la palabra de Dios hay quien se convierte y acepta a Jesucristo. Pero gózate de verdad cuando sea alguien que te conoció como eras, lo berrinchudo, lo amargado, lo codo, lo miserable que antes eras, y que hoy te ve totalmente transformado, enteramente sujeto a un liderazgo. Gózate cuando alguien que te conoció rebelde, rejego, sin querer tener rienda de nadie, ahora te ve sumiso y te ve aplacadito y te ve como una sedita y va a decir, ¡wow! Algo sucedió con este loco, porque ya no es el mismo que era antes. Yo lo conocía, estos ojos lo vieron, cómo era de rejego, cómo era maldiciento, cómo era de borracho. No, pues vas y le explicas a los que no te conocieron. No te digo que no lo hagas, sí, hazlo. Pero cuando alguien te conoció en una manera diferente a lo que ahora eres, dale gloria a Dios, porque hay alguien que te está respaldando firmemente, y este es el Espíritu Santo con todo el atributo del fruto que está manifestándose en tu vida. No que ores y que la gente se caiga, no que ores y la gente se revuelque. ¿Eso qué? Eso lo hace Dios. Pero cuando tu vida es transformada por el carácter del Espíritu Santo, aquel que tenía Jesucristo, aquello que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, a cuando aquello aflora en tu vida sin que tengas que declarar un versículo bíblico, la gente va a estar diciendo, y esa manera de predicar es sincera, es genuina, porque está predicando con su vida. Porque es predicar con un estilo de vida. No que tanta Biblia sabes, no que la Biblia por sí sola se defiende, porque la Biblia es poderosa, es como espada de dos filos que traspasa el corazón. Pero tu vida en un ejemplo genuino, tu vida en un estilo diferente y superior, tu vida es el mejor ejemplo y es el mejor púlpito para que prediques del Evangelio. Porque va a haber a quien le va a interesar qué hiciste para que hoy vivas de una manera diferente. Amén. Ese era un paréntesis. Volvamos con los que nos interesan acá. Se detuvo Zorobabel y todo el pueblo. Se detuvieron ellos. Iban y les decían, ¿qué pasa? ¿Por qué está detenida la obra? No, todavía no es tiempo. No es tiempo. No es tiempo. ¿Cuántos años tienes aquí en la iglesia y no has podido ser ejemplo donde te desenvuelves? Porque sigues diciendo, no es tiempo. No estoy preparado. Todavía no. Fíjate lo que sucede cuando uno se atreve a decir que no es tiempo. Y acuérdate, estamos en la historia del pueblo de Israel que se fue a la reconstrucción después de haber salido de Babilonia, y después de que los mismos reyes, en el primer caso fue Darío quien mandó a Zorobabel, gobernador de las provincias de Judea, y a Josué como sacerdote, los mandó en la primera avanzada. Se detuvieron 16 años, ya no quisieron trabajar, como de repente la pasividad que te invade y dices, no, pues ya trabajé lo suficiente. Oye, hermano, ya ponte a trabajar. No, todavía no es tiempo. Oye, hermano, es que ya pasó tiempo y no has reportado. Todavía no es tiempo. Mira lo que pasa cuando dice la gente que todavía no es tiempo. En el libro de Ageo, capítulo 1, sí, dice el versículo 1. Y en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judea, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, a Josué, hijo de Jodasac. Entonces
Y esto es lo que les dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente, ¿cuál gente? ¿Cuál gente? No, levántese alguien y diga, esta gente. Eso, brother. Dice, esta gente dice, todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no se sienten satisfechos, beben pero se quedan con sed, se embriagan pero no entran en calor. El que trabaja el jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi templo. Y yo allí estaré contento y mostraré mi gloria. ¿Le da gloria a Dios por su palabra? Decía esa gente, los de aquí no. Aquella gente decía, no, no es tiempo. Y después de haberse ido con una visión clara, con un propósito definido de parte de Dios, levantar altares, reconstruir el templo, hubo alguien que les dijo, deténganse, le hicieron caso, se detuvieron 16 años, se empiezan a distraer, empiezan a perder el control espiritual de sus vidas. De repente dejaste que tus hijos se fueran a no sé dónde y empezaste a perder el control espiritual de lo cual Dios había establecido en tu vida. Empezaste a ocuparte de otras cosas. Tú pensando que estabas todavía dentro de la voluntad de Dios. Dios dice, chiquito, te olvidaste de lo que yo te había dicho. Te olvidaste de lo que yo quería de tu vida. Te olvidaste del propósito por el cual yo te había establecido en este lugar. Te pusiste a hacer otras cosas. Te ocupaste de tu propia casa. Te ocupaste de quedar bien con el vecino. Te ocupaste de quedar bien con el jefe. Te ocupaste de quedar bien con todos menos conmigo. Es por eso, dice Dios, es por eso que comes y no te sacias. Es por eso que bebes y te quedas con sed. Es por eso que vienes a la iglesia y dices, ay, qué aburrido estuvo el culto. Es por eso que dices, otra vez van a cantar los mismos. Es por eso que nada te cae bien, nada te sienta, porque estás fuera del propósito de Dios. Es por eso que ganas tu jornal y es como que si lo echas en saco roto. Porque el propósito sacerdotal para el cual Dios te estableció en esa casa está muy retirado del compromiso original. Pero no se preocupe, eso se lo dijeron a aquella gente que decía que no era tiempo, aquella gente que tenía otras cosas más interesantes en que ocuparse. Esto le sucedía solamente a aquellos desobedientes que quisieron ocuparse de otras cosas menos de reconstruir la casa del Señor. Entonces se le dijo, vayan al monte. El pueblo de Israel en ese tiempo sabía que la manifestación del poder y gloria de Dios estaba en el monte Horeb. Entonces les decía, vayan al monte, o sea, regresen nuevamente a mí, regresen nuevamente a mi presencia, regresen nuevamente a donde estoy yo. Y les dice, y yo les voy a dar los recursos necesarios para que el templo se reconstruya. Ahí les daré madera, ahí les daré lo necesario, ahí les daré los proyectos, ahí les daré los visión, pero acérquense nuevamente a mí, a mi presencia, que es donde están los recursos para que recobres el rumbo que por cual yo te había puesto. En el monte, en la presencia de Dios. Pero no termina Dios ahí, pero fíjate lo que sigue diciendo. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan el templo. Yo estaré allí y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo con un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solamente se preocupan por sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes lluvia, ni la tierra les dará sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos, sobre los olivares, sobre la cosecha del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todos sus labores. Ay, Señor, es que Satanás está con la pata encima. No es Satanás. Ay, Señor, es que no me rinde, no encuentro trabajo. No es Satanás. Por eso repite y dice, piensen bien
en su conducta. Piensen bien en lo que están haciendo. Piensen bien en lo que prometieron. Piensen bien en lo que se comprometieron. Piensen bien en cómo está la casa. Piensen bien en cómo está la situación familiar. Piensen bien, volteen, recapaciten, reflexionen y después busquen mis presencias, lo que dice Dios. Pero piensen bien. Dice más adelante, y Zorobabel y Josué y los que estaban ahí tuvieron miedo y se pusieron a trabajar. Recapacitaron. Pero Dios dice, piensa bien. Observa, sé analítico. Realmente eres el ejemplo que tus hijos desean ver en su casa. Realmente eres el sacerdote que merece estar ahí. Realmente estás cumpliendo con ese propósito cuando aceptaste y conociste a Jesucristo y dijiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Realmente es toda tu casa la que está sirviendo a Jehová. Realmente ese compromiso establecido de ser el ejemplo ideal para tus hijos, para tu esposa, no solamente ser el protector, no solamente ser la fuente de recursos y el proveedor, no solamente es el que más grita, el que más se enoja en la casa, el que más impone su ley, sino que eres el sacerdote que Dios quiere establecer en tu casa. Piensen bien en su conducta. No lo dice Mario Hernández, lo dice Dios. Y vas a analizar que las cosas no están yéndote bien. Y vas a preguntar por qué no llegan las bendiciones. Y vas a sentirte extrañado de repente porque no te rinde. Y vas a sentirte disgusto porque nada te complace. Todo se te esfuma de las manos. Aún y cuando dices, es que yo diezmo. Es que sí di mi promesa. Pero piensen bien en su conducta, dice Dios. Piensen bien. ¿Le seguimos con ellos o nos vamos con Esdras, hermanos? Esdras. Fíjate lo que dice en el versículo 25. El mismo rey le dijo, y a los que no conozcan la ley, enséñaselas. Enséñaselas. Zorobabel y Josué continuaron con lo que tenían que hacer, con lo encomendado. Pero después pasaron más años. Había una generación nueva. Era mucho chamaco el que había regresado del exilio. Eran pocos los que habían conocido la gloria y lo majestuoso que había sido Jerusalén. Eran pocos que habían conocido el templo que había levantado Salomón. Eran pocos los que estaban ahí. Entonces la cultura de las escrituras se había perdido. Sí, sabían que eran cristianos, pero conocían poco de la ley de Dios. Iban a una iglesia, pero había poca escritura en su corazón. Había que enseñarlas, había que volver a recuperar el conocimiento en las nuevas generaciones. Yo te pregunto a ti, papá, sacerdote de tu casa, ¿qué tanto transmites de conocimiento y palabra a los que están contigo? En el libro de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 en adelante, dice, y estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás, las atarás a tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. Y hablarás de ella cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, cuando vayas a tu casa, cuando regreses. Atarás sobre tu brazo y las pondrás como frontales entre tus ojos. No es que tanta palabra conozcas, es que tanta palabra vivas. Es esa palabra. ¿Qué tanto está en tu vida? ¿Qué tanto puede ser el maestro genuino de la misma palabra para los que viven contigo? ¿Qué tanta veracidad tendrá el que un versículo de la Biblia tú expreses y los que estén ahí contigo se detengan de hacer lo que están haciendo por poner atención a lo que sale de tu boca?
¿Qué tanta expectativa generas cuando dices, es tiempo de leer la palabra de Dios? Es tiempo de recuperar principios establecidos por la Biblia. Y esos principios son eternos, no son de temporada, son eternos y son para mantenerse. Había una preocupación del rey Artajerjes. Y decía, yo te conozco a ti, Esdras. Yo sé que hay mucho de conocimiento de lo que es tu Dios. Tú con ese conocimiento que es justo, que es recto, ve y establece jueces, ve y establece sacerdotes para que hagan justicia de acuerdo a los principios que tú conoces. A todos los que conocen la ley y a los que no la conocen, enséñaselas. Dios nos está estableciendo como el Esdras en cada casa. ¿Qué tanto nos preocupa lo que saben quienes viven con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a la mesa y empezamos a discutir un tema bíblico? No, es que eso es en la iglesia, eso es nada más en el tiempo de la célula, eso nada más es cuando vamos a las capacitaciones. No, porque Deuteronomio capítulo 6 fue muy claro. Y estas palabras que yo te digo hoy, átalas sobre tu corazón y repítelas, menciónalas en todo momento. ¿Qué es lo que sucede cuando el conocimiento de la ley y de la palabra de Dios no está en nuestra vida y sobre todo en nuestras casas? ¿Cómo es que nosotros actuamos cuando esto sucede? ¿Qué se escapa de las manos? Entonces, como fuimos permisivos, como dijimos que todo estaba bien, como dijimos que no pasaba nada, porque mis hijos van a la iglesia, porque mis hijos van a las conferencias que se convocan, porque de repente veo que todos participan en la casa. Pero probablemente hay cosas que no ves espiritualmente que se te están escapando y están dejando de ponerse activas tus emociones y tus sensores espirituales para poder detectar cualquier cosa. ¿Qué es lo que sucedió en la ausencia del conocimiento de la palabra? En el capítulo 9 de Esdras, fíjate nada más lo que sucedió. Vas a decir, ay, ¿a poco así hay que hacer? ¿A poco hay que ser tan aferrados a los principios? Bueno, la ley marcaba ciertas cosas y principios. Y mira lo que sucede cuando no las guardamos en la totalidad que la ley de Dios o los principios establecidos en la palabra se tienen que cumplir. En el versículo 9, después de que llega Esdras con el mandato del rey, en el 8, menciona que llega Esdras y ofrece un sacrificio, trae los cabríos a los altares que se habían levantado con Zorobabel y Josué, ofrece sacrificio, ofrece holocausto delante de la presencia de Dios. Pero en el versículo 9, en el capítulo 9 de Esdras, fíjate lo que dice. Y cuando aquello se terminó, o sea, el momento del holocausto, cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme: los israelitas, incluyendo los sacerdotes y levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. A pesar de sus dioses y costumbres paganas, ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esta gente. Por lo tanto, el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y los gobernantes. Los primeros que se salen de la ley, los primeros que son permisivos, los primeros que se olvidan de los principios, los primeros por quedar bien. Ay, viejo, no lo regañes, déjalo, está chiquito él. Sí, vieja, déjala que se vaya, es una graduación, no pasa nada, todo está bien, no le va a pasar nada. No, no pasa nada, va a ir a una levantada. Le están pidiendo que sea la madrina del niño Dios, pero Dios sabe que nosotros le amamos, hombre, no pasa nada. Es que es la comadre, viejo, ¿cómo crees que le voy a dejar de ser? Ya es el último año que le acuesto a los 10 niños dioses que tiene. No pasa nada. Y ahí están los hijos. Caray, ¿somos o no somos? ¿Sí somos o no somos? ¿Por qué no somos una familia normal?
Los primeros en cometer esto fueron los jefes y los gobernantes. Aparentemente todo estaba bien. Aparentemente la iglesia estaba fabulosa. Aparentemente el templo estaba reconstruido. Aparentemente no había nada que juzgar. Pero aflora la verdad. Y ahí es cuando se acercan y dicen todo lo que había sucedido por no conocer los principios, por olvidarse del contenido esencial de la ley de Dios y de sus principios. ¿Cuál fue la contestación de Esdras? Al escuchar esta noticia, me rasgué las ropas, me arranqué los pelos y la barba en señal de dolor y me senté completamente deprimido. Todos los que temían al castigo de Dios de Israel por causa del pecado de los que habían vuelto del destierro se unieron a mí. Pero yo seguí sentado y deprimido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios diciendo: tiene que haber un momento en que después de haber analizado en nuestra conducta, en que después de haber recapitulado nuestra forma de ser, en que después de haber analizado y dicho qué tan ejemplo vivo soy para los que están conmigo, qué tan ejemplo efectivo soy para los que dependen de mí, cómo estoy cumpliendo y sometiéndome a los principios establecidos por Dios. Y si de repente ahí el mismo Espíritu Santo te revela que hay situaciones en las que debes cerrar filas, que hay muros que tienes que levantar, que hay principios bíblicos que tienes que dictar, que tienes que recuperar y volver a poner tus pies firmes y a decir: aquí es una casa donde se alaba y se bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová Dios. Y yo dije: esta casa y yo serviremos a Jehová. Así es de que, hijitos, esposa, esta casa es una casa ofrecido al Dios de dioses y Señor de señores. Así es de que levantemos brecha, empecemos a reconstruir, levantemos las murallas que son necesarias y saquemos el anatema que no debe estar en nuestras casas. Pero fíjate cuál fue la oración de Esdras. Y esto sucede no para avergonzar a nadie, sino porque el Espíritu Santo está aflorando algo necesario e indispensable en nuestras vidas. Esdras en el versículo 6 del capítulo 9 dice: Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Esdras, Señor, un sacerdote que después de analizar la situación de la casa, un sacerdote que después de haber dicho: se me escapó, fui permisivo, dejé que sucediera, no tuvo que haber pasado, di permiso, hablé sin saber, hablé fuera de control, declaré palabras que no debía haber declarado, hice enojar a mi hijo cuando tuve que mantener la calma, ofendí a mi mujer cuando no tuve que hacerlo. Me siento avergonzado porque mis faltas, porque lo que sucedió en esta casa ha sobrepasado los límites. Y Señor, no sé cómo dirigirme a ti. Sé que tus favores y misericordias son grandes. Sé que tu amor sobrepasa aún mis errores. Pero también sé que no he avanzado lo suficiente. No he sido el claro ejemplo que tengo que ser a los míos. Sé que se me han escapado tantas cosas de control, pero ha sido por mi culpa, por mi necedad, por querer quedar bien, por no hacer enojar a los niños, por mantener contenta a mi mujer, por quedar bien con mis padres que no son cristianos, por quedar bien con mis vecinos. Pero hoy, Jehová, todo esto ha sobrepasado los límites. Sé que tengo que retomar las cosas. Cuando se declaran esto delante de la presencia de Dios, fíjate nada más lo que sucede, mis hermanos. Entonces
En el capítulo 10, versículo 2 dice: entonces Secanías, hijo de Jaliel y descendiente de Elam, tomó la palabra después de que estuvo Esdras declarando tantas cosas. Estuvo declarando tantas cosas delante de la presencia de Dios. Se levantó Secanías, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros no hemos sido fieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos, y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor nos aconsejan. Vamos a despedir a nuestras mujeres y a nuestros hijos. No, brother, no digas: gloria a Dios, hoy se me reveló lo que hay que hacer. No te vayas por ahí, ¿sí? Acuérdate que la palabra de Dios nos dice, no dice que tenemos que entender a nuestras mujeres. Solamente nos pide que las amemos. Tan locas estén, pero hay que amarlas. Hay que amarlas. ¿Sí? Así como están. Dice Secanías: hay algo que sé que tengo que hacer. Y el ejemplo que tenemos que tomar, mi hermano, de este versículo, de esta palabra, dice él: vamos a despedir a nuestras mujeres y a nuestros hijos paganos. O sea, tomar decisiones radicales y prontas para recuperar. Y él decía: no todo está perdido. ¿Cuánto hace que estás llorando por esa decisión que tomaste? ¿Cuánto hace que estás llorando por haber dado permiso cuando no debiste de haberlo dado? ¿Cuánto hace que estás llorando? Pues hoy se te dice, la palabra de Dios te dice: no todo está perdido, pero tienes que tomar decisiones radicales y prontas para recuperar aquello que podías ver que se alejaba de ti, aquellas bendiciones que no han llegado, aquello que se ve lejano. Hay que tomar decisiones, pero tomar decisiones ya. Esa era la enseñanza. A eso fueron movidos el pueblo de Dios, para decir: tenemos que recuperar. Hay que volver a los principios. Hay que volver a los caminos. Hay que volver a lo establecido por Dios. No hay que dejarlo ir. Hay que ya deja de lamentarte, varón. Ya deja de lamentarte, jefa de familia. Es tiempo que recuperemos aquello que vimos que se iba, y Dios tiene las formas y los medios para hacer que regrese a ti lo más pronto que tú crees. Pero ¿qué tienes que dejar de hacer? ¿Y cómo tienes que dejar de ser? He ahí la pregunta. El pueblo dijo: dejaremos y haremos todo conforme tú nos aconsejes. No dudo que de repente haya llegado el consejo de tus pastores o líderes: hermano, es que tiene que hacer. Seguramente a poco, ni que fuera tan fácil. Hermano, ¿quieres recuperarte? Es que tienes que hacer esto. No, hombre. Y mi Rodríguez, que lo tengo, pero que si bien sentado. Yo someterme. ¿Cómo? Mira, brother, por eso te va como te va. No. Y ser presa de cualquiera que me quiera latir. No, ¿para qué quiere? No, ¿cómo cree? Ok, sigue obstinado. Sigue donde estás. Pero no llegarán. Y no lo dice Mario, lo dice la palabra de Dios. Porque comes mucho y no te sacias. Bebes y te quedas con sed. Nada te satisface. Puede venir el arcángel Gabriel aquí a desarrollarte un sermonzazo celestial, pero en la obstinación que tenemos a veces no nos basta para entender los principios que Dios quiere afectar en nuestra vida. No nos basta. Despiden a las mujeres y a los hijos. Hay llanto, hay clamor por el desapego. Te va a doler el desapego, brother.
Te va a doler dejar de hacer las cosas. Te va a doler muchas veces el dejar de ser como eras, hablar de una manera diferente, tomar decisiones radicales en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Pero es necesario hacerlo. Tienes que hacerlo. Tomar esta postura. Cuando todo se restablece en orden, cuando todo se empieza a declarar, entonces ya lo declara Nehemías, lo que hizo Esdras en el capítulo 9 de Nehemías. Ya cuando toda la gente quiso empezar a conocer de la palabra de Dios, van todos y le dicen a Esdras: ahora sí, todos sentados en la plaza, después del ayuno y la oración, empieza a hablarnos de la palabra de Dios. Empieza a declararnos eso que habíamos olvidado. Empieza a decirnos lo necesario para someternos al Dios de los principios eternos. Y muchos estaban expectantes a ver que Esdras era lo que declaraba. Y empieza a hablar desde el patriarca Abraham, empieza a hacer todo el recorrido, empieza a hablar del cautiverio en Egipto, empieza a hablar de cómo los liberó, empieza a hablar de cómo cruzaron el Mar Rojo, y la gente estaba con la boca abierta, porque eran historias que no habían escuchado, porque eran historias con las que no habían crecido, porque eran generaciones nuevas que estaban recapturando toda aquella información que los principios de antes no les habían dicho, los principales de antes se les había olvidado, no había quien se las declarara. Y ahí es cuando toda la gente empieza a recuperar y se empieza a asombrar del tamaño de Dios que tenían. Empiezan a entender que es un Dios poderoso y eterno, que de una sola persona, de un solo hombre, sacó un pueblo grande, poderoso y majestuoso, el cual Dios había escogido. Va a haber muchos que se sorprendan de tu vida, va a haber muchos de la clase de familia que tienes, porque muchos voltearán y verán: wow, esa familia está en armonía, esa familia es próspera, esa familia tiene una manera de comunicarse totalmente diferente. Y entenderán, porque ahora sí, esa casa sirve al Dios que todo lo puede, al Dios que está dispuesto a socorrerte en todo momento. Con el puro ejemplo, con tu estilo de vida, con ver a un sacerdote que declara palabra de Dios todos los días sobre sus hijos, son hijos que cuando se encuentren en un problema y en una situación adversa, dirán: tal como mi papá Juan, tal como mi papá Marco lo dijo, tal como mi papá Efraín lo dijo, así se cumpla como mi padre lo dijo, que Dios Todopoderoso mandará ángeles alrededor mío para que me cubran y me defiendan y nada me suceda. Así como lo he escuchado de mi madre que lo declara, así como lo he escuchado de mi padre que lo dice, Dios conmigo está. Ellos van a salir adelante por lo que tú les declaras. Nunca va a ser suficiente lo que aquí vengan y aprendan en la iglesia. No pienses que con mandarlos a una conferencia, no pienses que con mandarlos a un servicio, no pienses que con eso es suficiente, porque estas palabras, dice Jehová Dios, que yo te declaro hoy, repítelas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Acuérdate, varón, eres responsable aún de tus nietos. Habrá abuelos que digan: no, yo ya batallé contigo, ahora tú batallas con el tuyo. Pues yo ya que tengo que estar batallando. Ojo, ¿te acuerdas de ese viejito Caleb? Sí, el viejito Caleb dijo: tengo 85 años. Tengo 85 años y la misma fuerza que tenía a mis 40 la tengo hoy. Y dame ese monte, Josué, dame ese monte, porque ese monte es para mí y para mis descendientes. Wow, el viejo sabía lo que estaba pidiendo y no estaba pidiendo nada más para él, y no se vio acabado ni arruinado por la edad que tenía. Simplemente dijo: dame ese monte, porque esa bendición es para mí y todos los que vienen atrás de mí. Así es que, abuelo, nunca dejes de pelear, nunca dejes de querer conquistar. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a vivir de las bendiciones que tú pelees y que tú conquistes. Siempre habrá una enseñanza, siempre habrá una palabra que salga de tu boca que va a edificar la vida de tus
tus descendientes, siempre habrá palabra viva y eficaz que tú puedas declarar a los tuyos. Pero eso solamente sucederá. Pon atención. Cuando haya suficiente conocimiento y vivencia de la palabra en tu boca. ¿Qué hazañas de las que Dios ha hecho contigo les podrías declarar a tus hijos hoy en la noche? ¿Qué hazañas? Así como estaba Esdras, el viejo, yo lo veo, no sé, sentado allí en una banca de la plaza donde estaban todos ahí sentados. Y la gente estaba expectante, así como todos ustedes. Así. Esdras no era tan viejo, ¿sí? No, era un joven político de Persia, pero conocedor de la palabra de Dios. En ese momento, toda la gente estaba expectante. Entonces Esdras toma la palabra y se levanta. Quieren escuchar de las hazañas de Jehová Dios. Déjenme les cuento una historia. Salió todo el pueblo de Egipto, eran como 6 millones de personas. Venían cargados con atados de oro, venían con ganados, venían con muchas cosas. De repente, por atrás venía el ejército de Egipto y enfrente tenían el Mar Rojo. El Mar Rojo se iban a ahogar. Pero hubo un momento en que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él le declaró: tengo una vara. Pues toca las aguas. En ese momento el mar se abrió y toda la gente dijo: ¡wow! Dios es poderoso. Empezaron a conocer al Dios que hace milagros. Tus hijos, los que viven contigo, deben de empezar a recordar hazañas de lo que el alto Dios ha hecho contigo. No te quedes callado. Puedes declararles: hubo un momento, hijos míos, que no teníamos que comer, pero de repente la provisión del cielo llegó. Dios abasteció esta mesa y yo les puedo declarar que ninguno de ustedes se pudo haber quedado con hambre. Yo no tuve trabajo, pero Dios en todo momento estuvo sosteniendo esta casa, porque su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es de que gracias a esa palabra en esta casa no ha faltado comida ningún día, porque Dios nos sostiene con su mano poderosa. Pero eso es necesario que lo declares con tu boca. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Me detengo. ¿Cuál fue la última vez que tú como jefe de la casa, como el sacerdote de esa casa tuya, cuándo fue la última vez que les declaraste palabra? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a tus chiquitos? Ay, no, lo que les enseñan en la iglesia es suficiente. No. Tú eres el primer pastor de tu casa. No le eches la culpa a los pastores, eres tú. Pónganse de pie, mis hermanos. Todos. Ahora sí. Yo quiero que vengas aquí, tú, jefe de familia. Llámese hombre, llámese mujer, porque la responsabilidad es de los dos. Si no está aquí el jefe de familia, acuérdense de una cosa, mujeres, y que sus esposos no son cristianos o no han creído en la palabra. El apóstol Pablo les recomienda a las mujeres, les decía: muchos de los hombres no van a llegar por palabra, no van a llegar porque llegaron y escucharon un sermón, sino que van a llegar al conocimiento. Por ejemplo, es como van a llegar. O sea, por tu ejemplo, por tu forma de vida, por el cambio radical que Dios y su Santo Espíritu hizo sobre ti, es como ellos se van a convencer de seguir al Dios en el cual tú confías. Ahora, yo quiero que tú seas siendo hombre o seas mujer, aún y que tengas hijos casados y que estén aquí, ¿por qué no te los traes aquí? Nadie va a orar por ustedes, Tú, sacerdote, vas a bendecir y declarar palabra sobre la vida de tus hijos. Y si es el momento oportuno en el cual tú tengas que pedir perdón
Y si es el momento oportuno en el cual tú tengas que aclarar determinadas o ciertas cosas, no va a haber mejor momento que este ahorita. Quizás lo haya en la noche cuando estén todos reunidos en la mesa, en la casa. Quizás ese es un buen momento para recordarle a todos aquellos que vagamente recuerdan aquellos versículos bíblicos que aprendieron en el lugar de niños y hoy no están contigo. ¿Por qué será? ¿Por qué todos aquellos niños que los trajiste a clases, los trajiste a las escuelas dominicales, hoy siendo jóvenes no están aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde se nos escapó? ¿Dónde se nos fue el control? Trae a tu gente. Tu jefe de familia, trae a los tuyos. Jefe de familia, seas hombre, seas mujer, trae a los tuyos. Ya sea tu esposa, porque sé que los niños están en su clase, pero si es tu esposa o tienes hijos aquí, tú hazlo. Tu jefe de familia, acuérdate cuánto hace que no declaras palabras sobre la vida de tus hijos. ¿Qué tanto contenido de palabra hay en ti? ¿Qué tanto contenido de palabra hay en ti que has olvidado y que no se lo has declarado? Acuérdate, en ti está el compromiso, en ti está la responsabilidad, en ti está el compromiso de repetir estas palabras, repetirlas. Hazlo. No tengas vergüenza. A lo mejor es la primera vez que lo vas a hacer, pero lo que conozcas de la palabra de Dios es importante que se los declares. Decláraselos, diles: me he equivocado, así como lo dijo Esdras, me siento avergonzado porque no hice lo correcto, me siento avergonzado porque estas faltas han sobrepasado los límites. No dudo que seas buen proveedor de la casa, no dudo que seas buen protector de esa casa, pero tienes que ser un sacerdote, tienes que ser el sacerdote. Si no tienes a tus hijos aquí, si no están contigo tus hijos, ve la manera que lo más pronto, lo más inmediato que sea posible, les declares palabra. Declárales, dile: Jehová Dios te bendiga y te guarde, hijo. Jehová Dios te bendiga y te guarde, mujer. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Su vara y tu callado te infundirán aliento. Aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él ungirá tu cabeza con aceite. Tu copa estará rebosando, porque yo tu Padre, dile: yo tu Padre te declaro, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. No te irás, aquí te veré, aquí veré a tus hijos, aquí veré que te cases, aquí veré que continúes. Dile: aquí veré que continúes. Seré el maestro y protector de tu casa también. Cuidaré de mis nietos. Dile: cuidaré y formaré a mis descendientes de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Pero díselo, que él lo escuche, y que sepa que tú eres responsable también. Jehová Dios mío, bendice a estas casas que están aquí representadas. Bendícelas, Jehová Dios, y que nunca cese la declaración de palabra de las bocas de tus sacerdotes. Que nunca cese el poder de tu santa y bendita palabra, de declarar en todo momento tus principios, tu verdad, tu palabra. Que nada escape, que nada esté fuera de tu control. Tú lo tienes y está en ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que ha venido pensando que todo está perdido, y que eso no te ha permitido avanzar. Si hay algo que aquí que te dice: híjole, de veras,
no creo que de esta me pueda recuperar. Me he equivocado tanto en mi casa, me he equivocado tanto con mis hijos y mi esposa, he cometido demasiados errores. No creo que pueda salir de esta adelante. ¿Quién es? ¿Quién es esas personas? De veras, Dios hoy quiere restaurar tu corazón. Dios quiere hoy rescatar todos esos principios de ti. ¿Quién? Sé sincero. Sé sincero. Es un momento en el cual el Espíritu Santo, si tú eres hijo y también sientes algo de culpa, si tú eres hijo y piensas que te has equivocado demasiado, que has juzgado la conducta de tus padres equivocadamente, también Dios quiere restaurar todos esos principios. Dios quiere sacar esa idea que tienes, algo que te viene agobiando y te viene atormentando desde hace mucho tiempo, pero tienes que hacerlo. Y recuerda Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en delante. Y estas palabras que yo te escribo hoy, las grabarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quienes viven con nosotros, quienes nos conocen, no se te olvide eso. Y la credibilidad vendrá de cómo dan testimonio los que viven con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Sigamos orando en nuestros lugares ahí. Amén. Sigamos orando. Gracias, Es un Señor. tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios. Gracias, mi Dios. Si usted se cansó y está parado ahí, los de que no pasaron, puede sentarse. Pero los que están aquí al frente, eso sí, siguen aquí de pie. Lo que de tu boca salga, hermano, lo que de tu boca. Bendición. Bendícelos. Bendícelos. Gloria sea su santo. Bueno. Si te sientes que no puedes, que vas a desmayar, si te sientes aturdido, perdido y sin paz, si el mundo con engaños Señor. te hizo Tus hijos creer sacerdotes de sus casas, que en vicios y declarando, placeres te sentirías declarando bien. bendición, Si la vida se ha tornado restableciendo compromisos. en un constante Gracias. dolor, que no hay sueños ni hay motivos, Guarda sus que el amor se apagó. Suelta hoy tus cargas y mira alrededor. Si hay espinas que te hieren, mejor que es tú. porque hoy Nadie nace mejor que tú una para ser flor. el vigía. Intenta gritar. Nadie mejor que tú para ser ese sacerdote. Nadie mejor que tú. Intenta gritar. Nadie mejor que tú. Guárdalos. Dale tu corazón Gracias, y Señor. déjalo entrar. Consuela Como el este corazón. sol alumbra el día, Consuela este así corazón. Él te alumbrará. Intenta Cristo, intenta Cristo. Gracias, Señor. Guárdalos, mi Dios. Pero esta vez prepara tu ajuar, Qué bello, Señor, porque compromisos. hoy con Él vas a Compromisos que cenar. establecerán principios eternos, donde será esta casa bendecida y prosperada, porque se retoman todos Si la los vida principios. se ha tornado Se en levantan un murallas alrededor de esta constante casa. dolor, En el nombre de Cristo no hay Jesús. sueños ni hay Gracias, motivos, que el amor se apagó. Suelta hoy tus cargas y mira alrededor.
Si hay espinas que te hieren es porque hoy nace una flor. Intenta Cristo, intenta Cristo, dale tu corazón y déjalo entrar. Como el sol alumbra el día, así Él te alumbrará. Oh, 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 oh. Intenta Cristo, pero esta vez prepara tu aguar, porque hoy con Él vas a cenar. Pero esta vez prepara tu aguar, porque hoy con Él vas a cenar. Dios, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, porque tú estás con nosotros, Padre. Pedimos bendición para cada padre de familia en esta hora, para cada mujer que ha tenido que enfrentar esto con sus hijos y su marido no es cristiano, para cada persona que ha tomado autoridad para bendecir su familia. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en esta hora, pidiendo que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han pasado al frente y han recibido tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas en esta hora y bendigas a cada varón, a cada padre de familia, a cada persona que ha tomado autoridad para dirigir a sus hijos en la santa comunión tuya, en la adoración, en la comunión, en la bendición. Gracias por este tiempo, por esta mañana. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que bendigas a cada hogar representado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió. Perdido